Buenos días, mi nombre es Amalia Gómez Salas y represento a la Universidad Americana de Europa, Bogotá, Colombia. Esta investigación o la presente presentación va a trabajar sobre los estudios transcomplejos en torno a la educación, didáctica, currículo y diagnóstico transcomplejo en la modalidad de ponencia virtual, subcategorías de investigación profesional cualitativa educación. 10º Congreso Internacional de Psicología y Educación 2021, el reencuentro de las ciencias. Bienvenidos. Una de las herramientas que usan todos los docentes en el día a día del quehacer educativo es el currículo y todo lo que él implica. Sin embargo, muchas de las partes que lo conforman han quedado atascadas en la educación tradicional, en donde el docente está en un podio y el estudiante simplemente escucha. Luego de año y medio de pandemia, debemos abrirnos a nuevos frentes y a nuevas situaciones educativas. Se quieren mostrar los estudios transcomplejos realizados en torno a las herramientas educativas, los cuales dejaron asentados los señores Edgar Morán y Juan Miguel González Velasco, en torno a lo que es la didáctica, el currículo y el diagnóstico educativo, ahora con la teoría de la transcomplejidad. Se quiere mostrar que las actividades tradicionales involucradas en el proceso educativo también pueden ser estudiadas y aplicadas desde la transcomplejidad, lo que permite a los docentes tener un proceso de enseñanza, aprendizaje más completo y formativo desde la experiencia del alumno y desde su comprensión del entorno y medio que lo rodea, lo que hace algunos años empezó a llamarse experiencias críticas. En este trabajo vamos a ver cómo se terminan enlazando estas experiencias a lo que es elaboración de currículo, cambio de la didáctica docente y elaboración de evaluaciones diagnósticas transcomplejas y más cargadas de significado para nosotros, los docentes. Estas experiencias críticas forman parte del ser social de los alumnos y pasan a describir los momentos y episodios que tienen enormes consecuencias en el cambio del desarrollo personal de los mismos. Sin duda, son temas que requieren constancia y actualizaciones continuas para no dejar a la educación atascada en la tradicionalidad. Este trabajo se pregunta, ¿qué deficiencias se encuentran en la didáctica tradicional? ¿Cómo se podría cambiar la construcción del currículo tradicional para que vaya de la mano de la transcomplejidad? ¿Cómo los profesores pueden elaborar diagnósticos inclusivos y diferenciados que puedan ayudar a todos los tipos de conocimientos a mostrarse? Se encuentra justificado por la cantidad de alumnos que llegan a las aulas presenciales luego de año y medio de pandemia y sus profesores pretenden tratarlos y manejarlos como si nada de lo vivido en este último año y medio de pandemia tuviera algo de valor significativo. Nosotros como docentes, como educadores, debemos aprender que nuestros estudiantes sienten y poseen habilidades que se pueden engrandecer siempre y cuando se utilicen los sistemas y las herramientas adecuados para ello. Dentro de la literatura a trabajar, como lo dije previamente, se va a trabajar con la teoría de la complejidad formada por Edgar Morán y el pensamiento transcomplejo en la educación que nos genera el profesor Juan Miguel González Velasco. Él dice que nuestro pensamiento transcomplejo en la educación debe venir de la mano de un currículo transcomplejo que está cargado de incertidumbre y de autorreflexión, en donde todo lo que yo voy haciendo en este año escolar que va caminando debe ser mostrado en un currículo nuevo al finalizar el año escolar. Es decir, un currículo vivo que se modifique y que se vaya cambiando a medida de que vayamos utilizando y generando nuevas experiencias de educación para los estudiantes. Genera también una didáctica transcompleja. Esta didáctica va a tener un contexto educativo más transdisciplinar y general del conocimiento. Es decir, yo como docente de matemáticas también estoy encargada de manejar ciertos aspectos de lenguas, de generar información que le sirva a las ciencias y mi conocimiento transcomplejo me permite a mí
a realizar una clase más enriquecida, una clase en donde el entorno sea un segundo maestro para mis alumnos y donde ellos no se queden atascados solamente en vamos a sentarnos a copiar directamente de un tablero, sino que utilicen todas las herramientas a su alrededor para su conocimiento. El diagnóstico transcomplejo, por su parte, viene de una percepción transcompleja y utiliza actividades transdisciplinares. Yo no puedo pretender que un estudiante netamente kinestésico o un estudiante netamente visual o con mucho diálogo me vaya a responder un examen escrito de la misma forma que me lo responde un manual. Entonces, en este punto nosotros tenemos que revisar qué experiencias vivieron nuestros estudiantes en este año y medio previo y con qué información nosotros podemos trabajar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la forma tradicional que se venía trabajando espera al estudiante el primer día de clase y el primer día de clase tenga una prueba escrita en donde el niño tiene que pasar hora y media escribiendo, respondiendo preguntas que a fin de cuentas no nos dicen mucho actualmente. Entonces, la idea es que estos estudiantes que vienen de un proceso de cambio y de situaciones adversas puedan expresar lo que sienten utilizando otras herramientas para esto, como lo son respuestas manuales, dibujos, respuestas visuales, caminar por el salón mientras van respondiendo, ¿sí? No podemos quedarnos atascados en ser el profesor que está sentado arriba en el podio esperando que nuestros estudiantes simplemente escuchen. Obviamente, toda esta información viene con una transformación transcompleja que nos genera información a través de las experiencias críticas vividas previamente por los estudiantes y que nos ayuda también a trabajar con nuestros estudiantes de inclusión y de diferenciación. En este punto cabe destacar que la inclusión son todos aquellos estudiantes con remisión a orientación o estudiantes con necesidades especiales y la diferenciación trata a los estudiantes regulares que simplemente tienen otra forma de plantear las situaciones y que tienen otra forma de resolver problemas. A todos ellos tenemos que tomarlos en cuenta. El problema de estudio radica en la educación virtual que vivimos este último año y medio de pandemia y los cambios que ésta trajo consigo sobre el currículo tradicional, la didáctica educativa y el diagnóstico que se realiza siempre al empezar un nuevo año escolar. Se evidenció ahorita, este último mes de clase, al volver de todo este encierro, que nuestros estudiantes venían con o presentaron un retroceso en cuanto a su información previa antes de la pandemia. La idea es que con nuestra muestra de participantes, los cuales están entre un grupo de 20 y 30 docentes de diversas áreas educativas, colegios públicos, colegios privados, universidad, rectores, no solo docentes, ¿sí? Podamos estudiar y prever este cambio de información en nuestros estudiantes para futuras situaciones. La toma de respuestas se realizó en dos partes. Una primera parte en los meses de marzo-abril 2021 y la segunda luego de una retroalimentación para mejorar la información dentro de las respuestas en los meses de julio-agosto 2021. El diseño utilizado fue el método etnográfico en donde se realizó una encuesta presencial a los docentes y se retroalimentó con la información desconocida y se volvió a realizar la toma de información. Esto debido a que la mayoría de los docentes que se encuestaron en primera instancia no tenían conocimiento sobre las teorías de complejidad, transcomplejidad y transcomplejidad en la educación. El método utilizado fue el de investigación-acción de tipo participativa, pues es apropiado para aquellos que realizan investigaciones en pequeña escala, preferentemente en las áreas de educación. Y de esta forma, el autor
en mi persona también se ve implicado en los cambios que se quieren realizar en su trabajo. Yo como matemático, coordinadora de currículo del colegio en el cual laboro, necesito ver cómo esta información me va a ayudar a mí a generar nuevos implementos de currículo para aportar a mi institución. El registro de información se llevó a cabo de forma virtual en la plataforma de encuesta Google Forms, la cual permite graficar las respuestas en tablas de valores y acomodarlas en orden de secuencia para hacer una mejor comparación. La pregunta 1 que les quiero enseñar que se realizó fue ¿qué materia impartes? Esto se le preguntó a todos los docentes. Pues esto nos permite ubicar el área académica en el cual el docente hace vida laboral y de mejor forma plasmar en las respuestas y en la codificación si este docente del área de matemáticas también aporta información sobre ciencias, también aporta información sobre sociales o simplemente se queda cerrado y centrado en lo que es su área académica. En la primera gráfica que les voy a mostrar tenemos las respuestas a la pregunta de ¿qué materia impartes? Podemos notar que fueron 22 encuestados en total y la mayor participación se dio en los departamentos de matemática. Cabe destacar que en el punto que dice otro se encuentra una opinión o dos opiniones como rectores, 1, 2, 3, 4 opiniones como rectores o parte administrativo de la parte académica de las instituciones. Esta gráfica nos permite a nosotros, como dije previamente, ubicar en qué área académica se maneja el docente y si este docente se queda centrado solamente en sus tópicos o si se mueve hacia áreas un poco más grandes del saber. La entrevista cualitativa que se utilizó fue una entrevista semiestructurada, la cual ofrece al investigador un margen de maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de mantener la estructura básica de la entrevista. Incluso si se trata de una investigación guiada, permite realizar cierta flexibilidad. En este momento quiero comentarles que esta presentación, este trabajo de investigación aquí pequeño, pertenece a un trabajo de investigación mucho más grande, mucho más elaborado. Fueron un total de 18 preguntas, pero en este momento las que competen a lo que es tema de currículo, inclusión, diferenciación, didáctica y diagnóstico, solamente vamos a utilizar estas 5 preguntas. ¿Qué materia impartes? ¿Cuenta el currículo con una condición móvil y transferible? ¿Se hace presencia la inclusión y la enseñanza diferenciada en tus clases? ¿Cómo la identificas? ¿Confía en que la didáctica tradicional de enseñanza lo ayudará a cumplir los objetivos establecidos al inicio del año escolar, después de un año de pandemia? ¿Y de qué forma ha cambiado la evaluación formativa, sumativa, diagnóstico hacia los estudiantes luego de todo este tiempo de encierro y distanciamiento de forma virtual? Se pueden notar la comparación que se tienen entre docentes realizada, entre dos docentes. Esta es la primera comparación que pudimos notar así, clave. Tenemos un docente de sociales y un docente de matemáticas que nos presentan la primera esta información con respecto a la pregunta de inclusión y diferenciación. No sé si pueden notar al leer estas dos párrafos que tenemos acá, cuál es el de sociales y cuál es el de matemáticas. No porque el docente de sociales no sepa su área, sino que no se ha dado a la tarea de reconocer que en su salón de clase hay diferentes tipos de estudiantes. Niños con necesidades especiales, niños con una inteligencia muy alta, niños con una inteligencia muy baja, niños regulares, y que cada uno de ellos necesita de una instrucción diferenciada para lograr los objetivos planteados. Les comento, la primera frase, no sé qué es la inclusión y la diferenciación, ¿no son lo mismo? Pertenece a un docente de sociales. Y la segunda, sí,
La inclusión se presenta para niños con diagnósticos preestablecidos y que se encuentran en condiciones de estudio de orientación. Por su parte, la diferenciación se da en las diferentes formas de aprender de los alumnos, en donde uno puede ser visual y otro es netamente kinestésico. Ambos necesitan un pequeño ajuste en la forma en la que presentan sus trabajos y evaluaciones. Es de un docente de matemáticas. Cabe destacar que, según lo que se conversó con este profesor, este docente tiene nociones de teoría de la complejidad, nociones de estudios transcomplejos y está capacitado en lo que es inclusión y diferenciación en el aula de clase. Otra de las situaciones que podemos mostrar pertenecen a otro docente del área de matemáticas de otra institución, pero esto entonces hay una comparación entre la primera respuesta antes de la charla que se generó luego de la primera vuelta de las preguntas y la segunda tanda de respuestas. En la primera pregunta, él dice, no, el currículo es netamente centrado y formativo al área de matemáticas, no es transferible. Luego de una pequeña charla, se presentan otras respuestas. En este momento no, pero sí, el currículo debería poder adaptarse a los cambios y establecerse con condiciones transcomplejas con otras materias y áreas del saber, que ayuden a los docentes en el mejor aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y del entorno con las que cuentan. De esta forma se pueden establecer relaciones necesarias para la búsqueda de un conocimiento y un aprendizaje interconectado. Quiere decir que este docente captó la información, la internalizó y sabe que necesita modificar ciertas cosas de su currículo educativo. Análisis y resultados de los datos. En este punto de la investigación se puede confirmar el uso de la herramienta por medio de la información recolectada en la encuesta semiestructurada. Se utilizó el programa Google Forms para la recolección de datos y se realizó la codificación respectiva. Las categorías o la categoría grande que se quiere trabajar habla de la educación transcompleja, como se vio antes, y las subcategorías a analizar son currículo transcomplejo, diagnóstico y didáctica transcompleja. Las palabras claves previas a nuestra primera codificación abierta vienen a ser acondicionamiento, adaptación, aplicación, experiencia vivida, condiciones transcomplejas, formativa, sumativa, diagnóstica, esas involucradas al área de las evaluaciones, práctica docente, estrategias transcomplejas, plan de clase, elaboración de materiales. Luego de la codificación abierta, nos quedamos únicamente con adaptación, experiencia vivida, condiciones transcomplejas, desarrollo de habilidades, cambios en las evaluaciones, adaptación de la práctica docente y estrategias transcomplejas. Aquí podemos notar una contracción de ciertas palabras claves y la introducción de un par nuevas que nos ayudan como a englobar las originales que teníamos previamente. Como les digo, este trabajo de investigación es muy grande, muy abarcador y en el momento todavía se están realizando ciertas codificaciones, por lo que les presento solamente una parte de cada una de las codificaciones, la codificación abierta, la axial y la selectiva. En este punto les presento una de las codificaciones abiertas que se realizó, en donde podemos notar que las palabras claves tenemos adaptación, experiencia vivida, condiciones transcomplejas, y estas tres nos engloban la información generada por 4 docentes dentro de sus respuestas a realizar. Pasamos a la codificación axial, en donde se hace una comparación de la información en el recorrido del problema. Nuevamente, esta codificación axial viene anclada a la codificación abierta previa, en donde se trabajó subcategoría currículo transcomplejo. Entonces, es la codificación axial sobre la parte de currículo transcomplejo. Notamos algunas frases: pertinente con el medio que nos rodea y que se alimente de las experiencias de la vida, ¿sí? Los profesores deben adaptarse tanto a modificar el currículo como a realizar evaluaciones pertinentes a las situaciones.
Y así hay muchas otras partes que pues por temas de tiempo, espacio, no se pueden mostrar. La codificación selectiva nos genera entonces esta información para un texto codificado. En esta parte tenemos las tres categorías: currículo transcomplejo, diagnóstico transcomplejo y didáctica transcompleja, solo que también por temas de la presentación queda por fuera de la diapositiva. Vemos que tenemos dentro de las categorías y propiedades: adaptación, experiencia vivida, condiciones transcomplejas, desarrollo de habilidades y experiencias, cambio en las evaluaciones. Y obviamente las de didácticas, que son las otras que nos sobraron. Y para esto tenemos dos categorías grandes emergentes: adaptación de la práctica docente por medio del desarrollo de habilidades que se generan por la experiencia vivida, y adaptación de la práctica docente por medio de cambios en las evaluaciones, utilizando para ello estrategias transcomplejas. En ambas se puede notar que tenemos la introducción de un cambio en la práctica docente es didáctica, tenemos estrategias que nos van a llevar de la mano para nuevas elaboraciones de información, por ahí tenemos la didáctica, y nos habla también del cambio en las evaluaciones. Con esto tratamos la diagnóstica. En la siguiente imagen puedo mostrar todas las palabras claves que se generaron al final. Tenemos adaptación, experiencia de vida, condiciones transcomplejas, desarrollo de habilidades y experiencias, cambio en las evaluaciones, adaptación en la práctica docente y estrategias transcomplejas. Dentro de la codificación selectiva se tuvieron adaptación de la práctica docente, en amarillo, desarrollo de habilidades por medio de la experiencia vivida, las moradas, y cambios en las evaluaciones utilizando estrategias transcomplejas, que nos abarca las tres palabras claves en azul. De aquí se generan las dos categorías emergentes que les leí previamente: adaptación de la práctica docente por medio del desarrollo de habilidades que se generan por la experiencia vivida, y adaptación de la práctica docente por medio de cambios en las evaluaciones, utilizando para ellas estrategias transcomplejas. Dentro de algunos hechos a resaltar tenemos lo siguiente: el cambio que se genera a partir de la educación virtual y que ahora debe llevarse de regreso a las aulas de clase. Los estudiantes venían con un proceso netamente presencial, se van a virtualidad durante año y medio, con las respectivas cuarentenas de cada país, con las respectivas restricciones, y ahora vuelven a una presencialidad controlada, donde tienen un montón de información previa, una cantidad de experiencia previa que agarraron en este año y medio y que ahora deben dejar de lado. No, tienen que más bien utilizarlo en su día a día. También se presenta el hecho de que las evaluaciones ya no son netamente escritas y formativas en el sentido de la inteligencia visual y de escritura, sino que los docentes notan un cambio en las actitudes de los estudiantes hacia las pruebas escritas. Se paran, los estudiantes se levantan de su asiento. Miss, no te voy a escribir la prueba, te lo voy a decir. ¿Ok? Tenemos que dejar que lo hagan. Están expresándose, no podemos coartarles su iniciativa y no podemos dejarlos de lado o ignorarlos. Los alumnos quieren otro tipo de evaluación. No es solo el hecho de que lo quieran, es el hecho de que en esta nueva normalidad las diferentes inteligencias han marcado las actitudes de los estudiantes, los cuales se vieron afectados por situaciones que afectaron enormemente su sensibilidad y que exigen a sus docentes ser tratados y enseñados dentro de nuevas experiencias de educación. La línea de tiempo que se utilizó para este punto y la bitácora de información que se manejó es más grande que lo que se ve en este momento. Esta investigación se ha ido elaborando el último año 2020, 2021, y la presentación general de toda esta investigación se espera estar realizando febrero-marzo 2022. Como les decía anteriormente, no es solamente esta parte de la investigación, hay mucha más información detrás.
La línea de tiempo presenta que en febrero se elaboró la encuesta semiestructurada, marzo, abril, como se dijo previamente, la primera toma de información, mayo, revisión de los primeros resultados, junio, presentación de temas de la investigación o la charla inductiva a los docentes, junio, agosto, segunda vuelta de las respuestas y septiembre, justo en este momento, revisión de segundos resultados. La transformación transcompleja se deriva de la interrelación de los elementos del proceso educativo de la educación en el marco de la investigación educativa transcompleja, como proceso sucesivo, dinámico, transdisciplinario, que se fundamenta en la complejidad de los seres humanos que se vinculan con un intercambio mediante el diálogo, confrontación con el propósito de la construcción de conocimientos, el porqué, y saberes para consolidar el seguimiento del ser social capaz de promover las transformaciones de la sociedad actual. González, 2011. Con esto nos damos cuenta, de que nuestra investigación va de la mano con esta nueva línea de educación, de transformación transcompleja de la educación. ¿Por qué? Porque necesitamos llenarlo de vida y necesitamos fundamentarla dentro de una teoría grande que nos respalde la investigación. Experiencias críticas según Wood, 1993. Momentos y episodios que tienen enormes consecuencias para el cambio del desarrollo personal. Es por esto que digo que las experiencias vividas en todo lo que fue el año pandemia de COVID-2019 nos generó una cantidad de información que puede ser usada en nuestro beneficio educativo. Se construye sobre las propias necesidades y experiencias de los alumnos. La meta es alentar a los niños a aprender cómo aprender, y el alumno necesita sentir un grado de control sobre el proceso. Es importante señalar que las actividades a realizar deben emplearse desde el punto de vista del docente transcomplejo, que busca despertar lo mejor en cada experiencia y vivencia de los alumnos. La educación transcompleja está envuelta en un enramado de circunstancias que le permiten mantenerse en constante evolución y transformación. El currículo tradicional, así como el medio de aplicación, queda de cierta forma obsoleto a las nuevas necesidades educativas de los alumnos. La didáctica queda relegada a los profesores que no aceptan los cambios como forma de crecimiento y aprendizaje. Y el diagnóstico tradicional solo permite percibir lo que el alumno escribe en una hoja de papel para dar respuestas a ciertas preguntas, pero lo verdaderamente importante, las experiencias previas, no son tomadas en cuenta. Los estudiantes en esta época de crisis experimentan constantes cambios y modificaciones en el comportamiento, como depresión, ansiedad y un equilibrio de patrones en los patrones de conducta. Necesitamos buscar estrategias y utilizar el medio que nos rodea para que ellos, dentro de las medidas de bioseguridad, se mantengan en constante aprendizaje y no se sientan presionados y no caigan en estos patrones de conducta que no queremos que ellos tengan. Se recomienda un preaviso del conocimiento o un plan de capacitación para futuras investigaciones, pues no todo el mundo trabaja con temas de transcomplejidad, y aprovechar los tiempos de descanso de las diversas instituciones. Muchos docentes nos comentaban cuando hacíamos la encuesta que no tenían tiempo para responderla. Entonces, hay momentos de descanso, vacaciones, semanas de recesos. Este trabajo implicó una búsqueda del tiempo necesario para diligenciar el documento por parte de los docentes, búsqueda del material bibliográfico y teórico necesario para la investigación, y deja además una fuente nueva de información para ser utilizada en trabajos venideros. Dentro de las que pueden ver son las bibliografías más importantes utilizadas en la investigación. Y por último, nunca permitas que una buena crisis se desperdicie. Es una oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensaste eran imposibles. Ralph Emanuel. Muchas gracias.